¿Por qué me he tardado tanto en hacer este vídeo? Pues porque me sentía obligado a hacerlo. De hecho, ya el último análisis lo hice por compromiso, y creo que se notó. Es, a mi parecer, de los peores vídeos que he subido al canal. No me gusta sentirme forzado a hacer cierto tipo de contenido, y la presión de tener que hacer uno del final de la serie lo antes posible, para aprovechar la emoción del momento, hacía que se me quitasen todas las ganas. Sé que, como creador de contenido, es lo suyo. Si quiero visitas, si quiero dinero, tengo que seguir las modas y pillar estas cosas al vuelo. Solo hace falta ver el susodicho vídeo. Como digo, fue, a mi parecer, uno de los peores que jamás he hecho, y sin embargo le fue de maravilla. Son este tipo de cosas las que hacen que me detenga unos días y me pregunte si estoy disfrutando realmente de este canal. YouTube es mi ocio, siempre lo digo. No quiero tomármelo como un trabajo, quiero que los vídeos sean fruto de un verdadero interés y gusto, y si eso significa hablar de temas que a nadie le importan o tomarme mi tiempo, que así sea. Prefiero disfrutar haciendo un vídeo del bueno de Giambattista Vico, que se quede estancado en las 20.000 visitas porque al parecer a nadie le interesa ese hombre, que llegar a más de 100.000 visualizaciones con un vídeo cutre hecho por obligación y sin ganas. Así pues, habiéndome quitado eso del pecho y ahora que tengo ganas de hacer este vídeo, hablemos del final del asombroso circo digital, y en esta ocasión permitidme dividir el guión en 3 o 4 secciones para organizarme mejor. Existencialismo y absurdismo. En el último vídeo, ese mismo que odio, quise hacer de profeta, e interpretando la muerte de Kane como la muerte de Dios, al ser el ser que sustentaba las bases del circo, de la realidad, otorgando con sus misiones un sentido a los humanos, afirmé que ahora sería obligación del elenco reconstruir el circo y tomar el papel de Kane, el papel de Dios, buscando ellos mismos su propio sentido. Este era un enfoque plenamente existencialista, viendo el circo sin Kane como un mundo sin sentido al que los humanos debían dar un sentido. Esta interpretación sí que llegó a verse en los primeros minutos del episodio, aunque no le dieron, en absoluto, la importancia que yo esperaba. Además, y contra todo pronóstico, Kane volvió, Dios revivió. ¿Eso descarta por completo esta perspectiva del capítulo? Pues diría que no, porque el Kane que regresa con ellos ya no es el mismo que al principio, ya no juega el papel de Dios desde el punto de vista de que ha desistido de imponerles un sentido, otorgándoles esa libertad existencial con la que construir y vivir su vida, esa libertad que él mismo reconoce que hace tan interesante al humano. Kane volvió, pero no como un dios. Sin embargo, sobra decir que más allá de esta introducción, el desenlace de la serie refleja una visión claramente absurdista. Todos aquí conoceréis mi frase favorita de la historia de la filosofía: aquel que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Y como bien sabéis, siempre que hablo acerca del existencialismo, especialmente en lo que respecta a la búsqueda de un sentido, suelo releer la frase como aquel que no tiene un porqué no puede soportar casi ningún cómo. Con ello tiendo a seguir esas ideas que presentaba Viktor Frankl en su logoterapia, entendiendo que una de las principales causas de depresión es la falta de un sentido, la falta de un porqué. En el final de la tesis, muy a mi pesar, nuestros protagonistas niegan esa tesis, y en lugar de aferrarse a la búsqueda de un sentido para poder vivir, abrazan el absurdo mundo en el que están, ese circo, viviendo sin un propósito más allá del propio vivir. Son ese Sísifo feliz del que nos hablaba Camus, capaces de sonreírle a una vida carente de significado. Niegan mi existencialismo para abrazar el absurdismo, y eso es algo que han logrado gracias y a pesar de haber descubierto que realmente no son más que las copias de quienes eran. ¿Por qué digo a pesar?
Pues porque verte totalmente desligado de la persona que eras, teniendo que prescindir de tu propia vida, todo aquello que te quedaba por vivir mientras sabes que otro tú la está disfrutando, es simple y llanamente horrible. Dicha situación traería consigo un tipo de FOMO extremo, pues el miedo de perder ciertas experiencias se está aplicando a toda tu vida, y encima tenemos el factor de la envidia. El FOMO muchas veces va acompañado de un sentimiento de envidia. Muchas personas no lo sufren únicamente por lo que se están perdiendo, sino por la idea de que se están perdiendo experiencias que otros muchos sí están viviendo, sí están disfrutando, y en esta situación esa envidia la sientes hacia ti mismo, o por lo menos hacia la persona que eras. Así pues, y teniendo en cuenta este lado negativo, a pesar, ¿por qué digo que pudieron abrazar el circo gracias a saber que eran copias? Pues porque sabes que todo está cubierto. La principal ansiedad, preocupación que sentiría una persona en este circo es el paso del tiempo en el exterior. La idea de que tus amigos y familiares no sepan dónde estás, de qué le habrá pasado a tu cuerpo, todos los proyectos y propósitos que has dejado sin acabar. Es eso lo que mostraba Zubel cuando Pomni dijo por primera vez que debían abandonar la idea de escapar del circo, y es que, a no ser que, como Jax, de quien hablaremos más adelante en este vídeo, sientas un genuino desprecio por tu vida, tu principal razón para querer salir del circo es retomar todo aquello que estás dejando atrás. Sin embargo, al saber que en realidad sigues ahí, sigues viviendo tu vida y no eres más que una copia de quien eras, puedes relajarte, ya no necesitas salir, tampoco es que puedas, y no has de preocuparte por todo aquello que tenías pendiente, pues ya te estás encargando de ello, o por lo menos la persona que eras se está encargando de ello. De este modo, y sin pendientes en tu vida, Pomni y el resto del elenco pueden reconstruir su identidad como personas ajenas a quienes eran, y sí, puede ser doloroso, pero también es reconfortante, pues significa que sigues vivo. Con todo esto en mente, enfrentamos una pregunta de cara a su vida en este absurdo circo. ¿Para qué? Y es que por mucho que yo, como decía antes, sí crea que necesitamos un propósito para vivir, puedo comprender estas posturas absurdistas, y las comprendo gracias a aquello que me gusta llamar misiones secundarias. Puede que tenga mis metas, mis objetivos, pero sé que es sano vivir más allá de ello, más allá de mis propósitos. Tu vida no tiene que enfocarse solo en ello, y también debes seguir disfrutando de otras experiencias, descansar y vivir al margen de tu sentido existencial. Siempre está bien hacer misiones secundarias con las que endulzar de otros modos tu vida, incluso aunque puedan llegar a ser capítulos de relleno. Una persona, sin embargo, podría preguntarme si me ve perdiendo el tiempo en esas misiones secundarias. ¿Para qué hacerlas si no contribuyen en nada a tu propósito? Curiosamente, la misma pregunta que enfrentan estos absurdistas, ya que, tal y como vemos al final de la serie, ellos enfrentan ese absurdo mundo con misiones secundarias, juegos, pintura, pasatiempos y ocio que los mantienen ocupados. Cualquiera podría preguntarles ¿para qué hacerlas si no tienes nada que alcanzar? Esas preguntas, ¿para qué hacer algo que no contribuye a tu objetivo? O ¿para qué hacer algo si no tienes siquiera un objetivo que cumplir? Se basan en un concepto muy presente en la mentalidad de nuestra época, lo práctico. Tengo un amigo en la universidad, a quien vamos a llamar Elías porque se llama Elías, que un día me dijo que odiaba esa palabra, práctico, eficiente. No todo tiene que ser práctico, no todo tiene que servir un fin útil. La mera experiencia, la mera felicidad o recuerdo puede ser un motivo más que suficiente para vivir, para esforzarte en esas misiones secundarias, aunque no lleven a nada, y esa es la moraleja, la conclusión de esta serie. Vivir sin un objetivo, vivir por el mero gusto de vivir. Sobre los inadaptados. Siguiendo ahora con los personajes, diría que los únicos de los que merece la pena hablar son Jax y Kane, ya que medio capítulo se centró en Jax y otro medio en Kane. Esta segunda parte, he de decir, fue visualmente preciosa, en serio arte.
Al caso, el final de la serie ha tirado por los suelos, escupido, pisoteado y humillado de forma nada romántica el vídeo que dediqué a Kane. Si os acordáis, afirmaba que Kane, al ser una IA incapaz de comprender a los humanos, era un inadaptado que jamás podría integrarse. Da igual cuánto lo intentara, su incompetencia lo llevaba a hacer daño al prójimo. Al final, sin embargo, se redime y logra ser uno más en ese grupo de humanos que tanto le fascinan. ¿Arruinó por completo mi vídeo? Sin duda. Me alegra este desenlace enormemente. Por mucho que racionalmente os dijese que no había razón para empatizar con Kane, porque es un clunker, los que hayáis visto mis vídeos de esta serie sabréis que es un personaje que me encanta y me daba mucha pena. Yo me proyectaba en ese inadaptado, así que me alegra enormemente que haya podido redimirse. No obstante, aquí está la cosa. Redimieron a Kane a pesar de sus errores. Errores, permitidme añadir, bastante graves. Causó la muerte de Scratch e indirectamente la de Kufmo mientras trabajaba con las puertas para la misión de la salida. Misión que resultó en un duro golpe emocional hacia el elenco, o sea, fallos bastante fuertes, pero que por lo menos podemos mitigar con el hecho de que sus intenciones eran buenas, cosa que no se aplica al capítulo en el que torturó al elenco, desquitándose con ellos intencionalmente a través de castigos, misiones exigentes y una extrema violencia tanto física como mental. Les ha sido ridículamente fácil perdonar a Kane teniendo en cuenta todo lo que ha hecho, y con ello en mente me pregunto, de haber tenido más tiempo, ¿habrían perdonado también al otro inadaptado, Jax? Y es que el asunto Jax es todo un tema, y tuvo a la comunidad dividida en dos extremos, ambos a mi parecer simplificando demasiado al personaje. Por una parte teníamos a los apologistas de Jax, que decían que la pobre había sufrido muchísimo y justificaban todos sus actos como si fuese un ser de luz incomprendido. Y luego tenemos a los que se mantenían en la postura de que es un hijo de la gran puta que merece arder en el infierno sin ninguna razón para ser como es y que no merece ningún tipo de empatía o comprensión. Y a mi parecer el personaje se encuentra en un punto medio. Bueno, tampoco medio, no es un 50-50, creo que le posicionaría en un 35-65 entre la pobre incomprendida y el hijo de la gran puta irremediable. Para empezar, y tal y como decía respecto a Kane, Jax ha sido muy hijo de puta. Condujo a Rivet a la abstracción, estuvo no sé cuánto tiempo haciendo bullying a Gangel, se desquitaba con todos los del circo, protagonizó la escena más cringe de toda la serie y, lo peor de todo, le dijo a Pomni no querré pensar en ello mañana. La misma frase que me dijo ella después de tenerme toda una noche diciéndome que le gustaba e ilusionándome para que al final todas sus palabras y abrazos hubiesen sido una mentira porque se había dejado llevar por el momento. El caso está en que Jax cometió errores e hirió a sus cercanos adrede, y su trasfondo, junto a todo lo que voy a decir a continuación, no lo justifica. Explica algunas cosas, pero no lo justifica. Así pues, y habiendo aclarado que no perdono ni ninguneo las acciones de Jax, sí creo que uno puede empatizar con su situación, porque sus errores y gestos malintencionados no borran su dolor, y siento que hay personas que hacen de menos su historia de trasfondo. No podemos olvidar que era una persona de apenas 20 años, un chaval, que en el momento en el que más vulnerable y humillado se sintió, huyó de su casa con el temor de haber matado a su propia madre. Y todo ello junto al resto de problemas familiares que compartió en el capítulo. Con esas heridas sin resolver, de pronto se ve atrapada en el circo, donde finalmente sus problemas sin tratar, aquellos de los que había huido, empiezan a erosionar sus relaciones interpersonales, empezando con Rivet, con quien se sintió expuesta, vulnerable, y reaccionando con lo que había aprendido en vida, temiendo pasar por lo mismo, empezó a alejarse, poniéndose a la defensiva y alejándose de aquella persona que, al conocerle, puede hacerle daño. A partir de ahí surgen todas las barreras que empezó a construir, llegando incluso a deshumanizar por completo el circo, a sus cercanos y a sí mismo.
Como digo, nada de ello justifica sus acciones, pero tal y como Cain era un inadaptado y eso le llevó a dañar a los humanos, Jax está en una situación similar, en la que sus vivencias, problemas y errores le han hecho desarrollar, a modo de defensa, una actitud realmente tóxica y dañina, tanto para él como para sus cercanos, y si el personaje nos resulta desagradable, significa que el guión ha hecho un buen trabajo escribiéndolo. Estamos bastante acostumbrados a encontrar personajes con supuestos problemas siendo injustamente romantizados por el guión o la comunidad. Es como lo que hablaba en el último vídeo sobre la serie del gatete. Estando tan acostumbrados a series que romantizan las adicciones, cuando son representadas desde su lado más desagradable, nos resulta asqueroso, repugnante y sentimos rechazo hacia ello. Siento que esto es lo que ha pasado con Jax. Es un personaje con problemas y conductas antisociales, representado fielmente como un personaje con problemas y conductas antisociales, y eso es lo que nos resulta desagradable. Hablando de este tema con A670, me decía que una cosa que no le gustó del final era que intentaban perdonar o redimir a Jax, pero sinceramente yo no sentí que le perdonasen ni justificasen sus acciones. De hecho, me gustó mucho la conversación que mantienen Gangle y Zubel tras la abstracción de Jax, porque creo que refleja muy bien cómo se siente el espectador al respecto. Su duelo es una amalgama de emociones, ya que Jax era una hija de puta, pero eso no quita que puedan comprender su dolor y pasado a pesar de sus errores, sintiendo tanta lástima como rabia hacia Jax. Aparte, tampoco siento que la autora vea con buenos ojos al personaje, ni siquiera aunque se proyecte en él, la sigue describiendo como un cacho de mierda. No obstante, Ace, en lugar de enfocarse en Gangle y Zubel, me habló de Pomni, pues ella sí que se aferra a Jax y luego en los créditos hasta pasa tiempo a su lado. Ella sí que parece perdonar a Jax y seguir a su lado a pesar de todo. Aquí hay dos puntos interesantes. El primero es que Pomni, como yo, es una migajera. No por nada la vemos en el penúltimo episodio comiendo un sándwich. El pan de dicho alimento es un claro simbolismo de ese deseo y fantasía migajerista de entre migaja y migaja formar un pan. El segundo punto es el asunto del perdón, y es lo que hablaba antes con Cain, quien fue perdonado a pesar de sus errores. Si fueron capaces de perdonarlo a él, llega a tener sentido que Pomni pueda perdonar a Jax, y al mismo tiempo tendría sentido que Gangle no lo perdone, pues simplemente sus respectivas vivencias con él han sido distintas. En resumen, Cain y Jax son dos caras de una misma moneda, el inadaptado que enfrentó sus problemas y se redimió, frente al inadaptado que huyó y se dejó consumir. Claro que del mismo modo que nadie está obligado a perdonar a Jax, ni siquiera si se hubiese redimido, sería igual de legítimo que el elenco no quiera perdonar a Cain. La gente cambia, existe la redención, pero los errores siguen teniendo peso y quedan como heridas en el pasado, a veces heridas irremediables. Transexualidad. Este es un apartado que en principio no iba a tratar, porque aunque sea relevante para la comprensión de algunos aspectos de Jax, así como sus ideas machistas o defensiva actitud hacia su masculinidad, ambos rasgos fruto de su reprimida transexualidad, simplemente es un tema que no me llama mucho la atención. Sin embargo, poco después de que saliese el capítulo, me llegó un correo de una suscriptora que quería compartir conmigo su interpretación de Jax, interpretación bastante personal pues vio al personaje a través de los ojos de una mujer trans reprimida y a través de sus vivencias explicó cómo esa actitud defensiva que tomó Jax respecto a Rivet, distanciándose de ella tras haberse sincerado, es un problema y tendencia bastante realista. Lo que, repito, no quiere decir que esté bien ni justificado, por algo es un problema, pero entenderlo ayuda a, por lo menos, no demonizar a todo el personaje de Jax. Eso sí, lo que me explicó esta suscriptora me ayudó a ser más comprensivo con Jax respecto al tema de Rivet. Su trato hacia Gangle y el resto sigue siendo bastante vomitivo. El caso está en que esta suscriptora me cuenta que pasó por algo similar a lo de Jax, diciendo mucho en pocas palabras, es decir, resumiendo su resumen, a lo largo de su vida y debido a las críticas e insultos, desarrolló ese sentimiento de que el mundo la odiaba por el mero hecho de existir. Esto lo comentaba respecto a aquellas críticas que recibió el personaje de Jax, basadas en sabiendo que Zubel es un personaje no binario y no recibe críticas del resto de miembros,
Jax es estúpida por pensar que la van a juzgar. Y es que claro, no es tan fácil, y por mucho que estés en un ambiente seguro, las desconfianzas e inseguridades que llevas arrastrando toda la vida siguen teniendo peso. Respecto al asunto de Ribbit, esta suscriptora afirmaba que, aunque a lo largo de su vida hubiese desarrollado cierta resistencia a los insultos, cuando salió del armario y se sinceró con su madre, esta se rió de ella, y si bien decía apoyarla, le dijo que no se lo contase a nadie, que nadie la entendería ni apoyaría en su círculo, y ese comentario la afectó más que cualquier insulto, pues reafirmó su inseguridad hasta el punto de que cuando se abrió a cierta persona, se sintió vulnerable, siendo incapaz hasta de mirarle y sufriendo una sensación de debilidad que no había vivido nunca, lo que la llevó a distanciarse, tal y como Jax se distanció de Ribbit a modo de mecanismo de defensa. No es un personaje perfecto ni bueno, y como digo, su actitud frente a Gangle es injustificable, pero sus problemas y miedos son realistas, problemas reales, pues es la contradicción de querer ser ayudado, de querer ser tú mismo y reconocido por lo que eres, mientras temes ser percibido y juzgado. Distanciarse de Ribbit, de hecho, terminó siendo nocivo para ambos, de ahí que sea un problema personal e interpersonal. Simplemente es un personaje inadaptado. Final y comunidad. Para concluir este vídeo, seguramente el último que dedicaré a esta serie, me gustaría recordar algo que dije en el primero que hice, y es que ya en su momento creí conveniente especificar que hay que saber separar una obra de su fandom. Y Dios si tenía razón. Cuando fui al cine a ver la película, una chica creyó conveniente o gracioso ponerse a gemir en alto cuando apareció Jax estrangulando a Pomni. La terminaron gritando merecidamente. ¿Por qué os cuento todo esto? Me apetecía compartirlo con vosotros, me resultó vomitivo. Sobre todo porque el ambiente del cine era maravilloso. Había gente haciendo cosplay o vestida de forma tematizada. Muchos traían peluches y merchandising de la serie. En general parecía todos los fans bastante sanos y buena gente, pero ya sabéis cómo es esto, basta con un perturbado o una perturbada para manchar toda una escena, y aunque seguramente esta gente desagradable no sea en proporción a toda la comunidad, ni una persona por sala de cine, ya es suficiente como para ver con malos ojos a todo el fandom de una serie que, en lo personal, he disfrutado mucho. Me gustaría darle un final más emotivo al vídeo, por ser, bueno, el final, pero eso no encajaría con la serie ni su significado, así que supongo que servirá con escuchar esa música una última vez.